un grupo de herramientas, empezando por este que es tabla de datos, correspondiente al análisis de información o de datos. Cuando nosotros queremos hacer estimaciones en cuanto a cuánto vamos a pagar de intereses o cuánto, digamos, deberíamos pagar nuestras cuotas, y en base lógicamente a información que nos brindan, justamente esta herramienta, tabla de datos, nos va a servir para poder llegar a esa información. Por ejemplo, en este primer ejercicio tenemos de que se está haciendo un préstamo de $10.000, la tasa de interés es del 9%, el periodo de pagos puede ser 2 años, aunque para este ejercicio he considerado un poco más de tiempo. Fíjense que llega hasta los 60 meses, o sea, estamos hablando de 5 años. La cuota mensual aproximada es 207.58. Y acá, desglosando el interés y el capital, en el mes 1 vamos a pagar más o menos un interés de $75, y del capital vamos a amortizar $132, haciendo esto una cuota mensual de $207.58. Bien, lo que vamos a hacer para poder trabajar con esta herramienta, porque si bien es cierto, ya tenemos más o menos datos de lo que vamos a pagar mensualmente, pero vamos a tratar de ver cuáles son los montos, tanto en intereses como en capital o amortización, para poder más o menos tener una estimación de los mismos. Lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, ¿por qué dejé una fila libre? La fila libre, o le llamo también mes cero, porque bueno, se supone que desde el momento que uno se hace el préstamo, ya el sistema te va generando intereses que lo tendrás que pagar en la primera cuota. Entonces aquí, por ejemplo, los intereses vamos a obtenerlo de la celda C8, en donde están esos intereses. Luego el capital, que lo vamos a obtener de la celda C9. Y con esa información vamos a poder hallar los demás datos. Al momento de hacer la formulación, entonces, como aquí yo ya tengo como dato en la columna, a nivel de columna, los meses, le voy a dar el mes de referencia, que en este caso será el mes 1. Y con respecto a lo que consiguió en el mes 1, vamos a ir en este caso obteniendo los demás valores. Vamos a darle a aceptar, y fíjense, estas cifras, bueno, ya se veían venir que iban a ser las mismas, ¿no?, del periodo 0, pero fíjense cómo se van moviendo las demás cantidades, ¿no? Las demás cantidades se van moviendo, lógicamente que a menos interés, más capital, ¿no?, más amortización, y todo con la finalidad de poder llegar a cubrir ese monto. Ahora, si yo, a ver, vamos a ver qué pasaría si yo sumo todos los capitales. Me voy a inicio, me voy a autosuma y le voy a dar enter. 10.132.58. Pero a ver, se dieron cuenta, ¿verdad? Cuando yo hago la autosuma, está considerando desde la primera, que bueno, es un periodo 0, entonces no debería tomar desde C14, sino de la siguiente celda. Estamos hablando de C15. Y ya con eso creo que quedamos ya más tranquilos, porque ahora sí cumple con digamos, con el préstamo que uno se realizó. Entonces, comprobado eso, hemos podido obtener los valores de interés y de capital de una manera mucho más rápida. En cuanto a los intereses, bueno, también puedo hacer la sumatoria. Ya saben que deben de tomar desde B15. Y ahí tenemos la cantidad de los intereses. Fíjense que no es tan poco, ¿no? Entonces, ¿cuánto más o menos vas a pagar al final? Vas a pagar $12.455, ¿no? Eso sería lo que vas a pagar al final, luego de haber cubierto las 60 cuotas a los pagos correspondientes, pues, ¿no? Ahora, las cuotas se supone
Vamos a poner acá el valor de la cuota. Si yo sumo, vamos a poner autosuma acá, no debería solamente tomar estos dos, coincide con la cuota mensual. Eso es un buen detalle. Y lógicamente que también esto se va a seguir dando de forma constante. A esto se le conoce en el mundo financiero como un sistema de amortización francés. ¿Por qué se le dice así? Porque los pagos son constantes, no varían. Lo que puede ir variando es el interés y el capital, pero como verán son proporcionales. O sea, mientras el interés tenga un valor y el capital tenga otro y se vayan moviendo, si uno de los dos va disminuyendo, como en este caso son los intereses, el capital, que más que capital debería ser la amortización, ¿no? La amortización. Que la amortización es todo lo que vamos pagando para poder llegar finalmente a cubrir el pago del capital, que es lo que nos prestamos inicialmente. Bien, pasemos a ver qué se nos presenta en el siguiente ejercicio. Se requiere determinar cómo varía la utilidad, así como el precio varía de 1.5 a 5 dólares. Eso lo podemos apreciar acá. Y para hacerlo creo que un poquito más notorio, ¿no? Vamos a combinar estas celdas. Vamos a darle aquí, estos vienen a ser ¿qué cosa? Los precios, ¿verdad? Precios. Y los centramos. Y por otro lado, vamos a mencionar esto. Esto que vendría a ser, a ver, sigamos leyendo, costo unitario. Costo unitario. Menciono eso porque es bueno tener las cosas claras para poder trabajar con tranquilidad. Y el costo unitario variable entre los 30 centavos de dólar hasta los 60 centavos de dólar con incrementos de 0.05, ¿sí? Ese incremento es el que se ha dado y el primer caso de los precios está variando de 0.25 en adelante hasta llegar a cubrir los, bueno, acá se han equivocado, acá debería ser 6, no 5, porque al menos ahí se ve, ¿no? De que estamos avanzando hasta 6 dólares, acá lo vemos. Bien, un pequeño detalle a cambiar. Luego de eso dice, debido a que se está cambiando dos entradas, ¿sí? Dos entradas, ¿por qué? Porque el costo unitario es una primera entrada y los precios es la segunda entrada. Se necesita una tabla de datos bidireccionales. Hace un momento, en el ejercicio 1 habíamos trabajado un nivel unidireccional, es decir, que los datos que iban a variar solamente correspondían a la fila, no a la columna. Por lo tanto, era unidireccional. Ahora dice, en la hoja, lista de los valores para la entrada hacia abajo, en la primera columna del rango de la tabla, o sea, de C11 a C29, ahí van a aparecer para los valores del precio, ahí está. Y para los valores del costo unitario de la fila de 10 hasta la J10. Una tabla de datos bidireccionales puede tener solamente una celda de salida, y la fórmula para la salida debe ser colocada en la esquina superior izquierda del rango de la tabla. Por lo tanto, en la celda D7, dice en la celda D7, ¿qué cosa vamos a hacer allá? Escribe la fórmula para el cálculo de la utilidad, dice. Para el cálculo de la utilidad. Utilidad. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que debemos hacer ahí. Dice que debo colocar vamos a tratar de llevar toda esa información, fíjense, porque los valores en realidad no los tenemos, pues, ¿no? O sea, el cuadro de información no lo tenemos. Entonces lo que vamos a tener que hacer aquí es tratar de mencionar esa información. Y para mencionar esa información vamos a ver lo siguiente.
A ver, vamos a tener que colocarlo. Vamos a tener que colocarlo eso más o menos por aquí. A ver, vamos a ubicarlo por acá. Vamos a mencionar entonces primero el precio. El precio que es de $4. Ya después le vamos a poner la unidad monetaria. Las unidades, que en este caso son vasos. Luego tenemos el costo unitario variable. El costo fijo. Luego las ventas. El costo total variable. Y la utilidad. Entonces eso, acá vamos a mencionar cómo llegamos a los 3000. Luego de eso, perdón, acá es 0.40, son datos que no había considerado. Luego acá vamos a multiplicar el precio por las unidades. Aquí vamos a multiplicar las unidades por el costo variable. Y aquí vamos a hacer una operación que es el costo total variable menos las ventas menos la utilidad. Todo esto en su gran mayoría va a tener el formato dólar. En contabilidad entonces hacemos la búsqueda del valor monetario dólar. Eso no lo encontramos en la lista directa por la configuración que tiene nuestro computador. Lógicamente que las unidades no son valores monetarios. Bueno, ya tengo esa información. Y esto que está aquí se supone que proviene de este dato. Bien. Con esa información entonces yo creo que ya podemos trabajar. Vamos entonces, manos a la obra como dicen. Y empecemos. Hay que seleccionar toda la data. Nos vamos a, ya saben, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. En las filas lo que estamos viendo viene a ser ¿qué cosa? En las filas estamos viendo, a ver, más o menos cómo ha ido el costo unitario variable. Y en la de entrada o de columna estamos viendo básicamente los precios. Entonces, no cometer el error de trabajar estos datos con los datos del cuadro, sino con las celdas que vienen a ser, bueno, nuestro cuadro de origen, ¿no? De donde llegamos a la conclusión de poder hacer un cuadro de doble entrada o de doble variable para poder llegar a, bueno, a los montos, a los estimados. Vamos a aceptar y ya tenemos, fíjense, la tabla, ¿no? Dice, por lo tanto, la celda de 7 escribe la fórmula. Bueno, acá sí hay que hacer un cambio, ¿no? Porque acá dicen celda de 7, lo cual no es celda de 7. Ya dice, por lo tanto, en la celda de 7 se escribe la fórmula para el cálculo de utilidad. Bueno, el cálculo de utilidad es esta, que bueno, lo tenemos en M12 ya.
Así que esto lo vamos a cambiar para que no confunda. Cuando nosotros practiquemos, se van a preguntar, ¿no? ¿Y de dónde salió esa información? Por lo demás, C11, C29, digamos que sí, ahí está todo bien, igual acá, solamente el cambio en esta parte. Bien, entonces hemos conseguido los valores.